Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor para todo lo que Dios tiene reservado en nuestro día, en el día de hoy. Hemos estado tocando un tema que le pusimos Bless You, salud. Hemos tocado empezamos un tema que le llamamos a Dios formados para acertar. Ese era el propósito, el título de nuestra enseñanza, cuyo objetivo es aprender acerca de un tema que nos inquieta a todos los que somos hijos e hijas del Señor, que es la voluntad de Dios. Yo creo que hoy vamos a tener el tiempo para poder cerrar nuestra enseñanza sin afanes y sin ello. Pero en medio de esa enseñanza, también nosotros sacamos un subtema, y le puse de manera jocosa, drones teledirigidos, hombres descarriados. Y hacíamos la analogía, la comparación de cómo es posible que hasta las máquinas hoy en día son más precisas para lograr su objetivo, mientras que nosotros, que tenemos a un Dios que da toda sabiduría, muchas veces nosotros estamos por ahí divagando en el mundo y no acertamos, no cumplimos el propósito que Dios tiene. Y muchas veces no lo cumplimos es porque no sabemos cómo lograrlo, cómo alcanzarlo, qué es lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Y en medio de esto, ¿qué vimos nosotros? Hablamos inicialmente de 6 mitos, de 6 argumentos, de seis conceptos que tienen las personas con respecto acerca de lo que es la voluntad de Dios. Y dentro de esos mitos que nosotros teníamos, habíamos hablado del mito del mapa, el mito le pusimos del GPS. Y es que a veces las personas quieren saber exactamente cada paso, cada elemento para poder decir, ahora sí puedo cumplir la voluntad de Dios, pero a veces no es así. A veces el Señor nos lleva en un caminar de fe para nosotros ir descubriendo lo que es la voluntad del Señor. Vimos en segundo término el mito del sufrimiento y el dolor. Y es que algunas personas piensan, creen, asumen que para hacer la voluntad de Dios siempre se tendrá que sufrir. O algunas personas dicen, es muchas cosas a las que tengo que renunciar. Eso es ser cristiano, eso es de gran compromiso, entonces yo no estoy preparado todavía. Cuando yo esté preparado, me hago cristiano, dice mucha gente. Cuando yo esté listo, y resulta que nunca vamos a estar totalmente listos para empezar a ser cristianos. Durante el proceso, el Señor nos va a perfeccionar. ¿Usted lo cree? Como tercer mito que mencionamos en esta enseñanza, hablamos del mito de la exclusividad. Y es que pensamos que a veces Dios le revela su voluntad a gente muy especial, a gente muy ungida. Eso es para los pastores, para los misioneros, para gente muy importante. Y para mí que soy un vil servidor del Señor, un humilde cristiano, pues eso para mí no lo es. Sin embargo, eso también es un grave error. Como cuarto punto, dijimos que la gente espera unas manifestaciones milagrosas para poder conocer la voluntad de Dios, y entonces espera que siempre se le presente o ángeles o el mismo Señor, y que venga una voz profética y le diga, mire, esto es lo que quiere Dios, esto es lo que dice el Señor. Y muchas veces no es así, aunque el caso que estamos usando en estas enseñanzas tiene que ver con una manifestación milagrosa, y de eso voy a tocar un poquito más adelante. Dijimos como el quinto mito, el mito de la oportunidad perdida, donde hay personas que piensan que tuvieron esa oportunidad de haber hecho la voluntad de Dios, pero no la hicieron por diferentes circunstancias, se entretuvieron y pasó tal vez los días y los meses y tal vez hasta los años, y dijeron, ya eso para mí no va a ser, yo ya lo perdí, ya han avanzado los días, yo definitivamente no voy a tener esa oportunidad de cumplir lo que es la voluntad de Dios, y eso es un grave error. Como sexto mito, dijimos que a veces la gente piensa que conocer la voluntad de Dios es algo muy oculto, se necesita una unción sobrenatural y un conocimiento, y a veces queremos rebuscar mucho más de lo que es,
realmente la voluntad de Dios, y entonces nos ponemos con el papel de investigadores, y no es así, tampoco es así. Entonces nos pusimos con el trabajo de poder nosotros aclarar esos mitos. Dentro de tantos textos que hemos mencionado, quiero recordar en esta mañana el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, cuando habla de parte de Dios, en el verso 23 del capítulo 10, dice: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre tampoco es el ordenar sus pasos. Pero si usted lee este pasaje, ahí yo omití una palabra. Dije, del hombre que camina. ¿Del hombre qué? Que camina, que ejecuta, que actúa, que se mueve, que aceptó. No es para el que solamente queda paralizado esperar que todo llegue, no, es para el que está en movimiento, el que está en esa búsqueda. A esa persona el Señor le va a ordenar sus pasos. Habiendo dicho esto, tuvimos la oportunidad entonces de encontrar también unos beneficios. Después de aclarar estos mitos, estuvimos hablando también de unos principios. Y en eso es donde hemos estado hablando ya en estos 2 domingos. Algunos principios fundamentales que son efectivos para poder cumplir lo que es la voluntad del Señor. Y entre esos principios dijimos el primero de ellos, que la voluntad de Dios es una dirección que hay una promesa, Diga conmigo promesa. Dentro de este punto descubrimos que hay dentro de la voluntad de Dios 3 características muy importantes. Que hay una voluntad que es la voluntad soberana, hablamos también de la voluntad permisiva y hablamos de la voluntad personal del Señor. Y hace 8 días, de una manera muy especial, estuvimos hablando de lo que es la dirección en la cual Dios da provisión, va acompañando, va dando ese sustento para poder ejecutar la voluntad de Dios. Y para esto dijimos que la voluntad de Dios, para poder cumplir la voluntad, se requería que usted y yo tuviéramos la disposición necesaria para hacerla. En segundo lugar, dijimos que se necesita que usted y yo tengamos mansedumbre, muy bien, que tengamos franqueza, y finalmente que tuviéramos sumisión. Y creo que hasta allí dejamos hace 8 días. Así que prepare su Biblia, abra su Biblia en el capítulo que estamos leyendo, que estamos estudiando, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde miramos la conversión. Cómo Lucas narra la conversión de Saulo. Y vamos a adentrarnos un poquitico más. Entonces vamos a mirar desde el verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndole sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban, ¿en dónde? En Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿En dónde? ¿Usted sabe lo que son las sinagogas? Sí, lo sabe. Muy bien, diferentes lugares de adoración que se levantó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En esos años ahí se empezaron a levantar. Recuerden que siempre había habido un templo, el templo se destruye, el templo lo dañan, entonces se levantan esos sitios de enseñanza, de congregación. Y ahí en ese lugar donde se metió el Señor Saulo a predicar, y diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, mucho más
más. Me gusta esa palabra. Se esforzaba. ¿Se qué? Él no se quedaba con los mismos mensajes. Él entraba más, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ya dejando esta parte, entonces vamos a descubrir y vamos a adentrarnos para poder decir que además de que la dirección de Dios es provisional, da provisión, tengo que decir que la dirección de Dios es práctica. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Diga, es práctica. ¿Cómo es? Práctica. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo vamos a hacer eso práctico? ¿Cómo vamos a hacer eso que se pueda hacer? ¿Cómo hacemos nosotros para poder ser guiados de esa manera para ser efectivos? Y entonces lo primero que tengo que decir es que muchas veces Dios va a usar los milagros para podernos guiar a hacer la voluntad de Dios. Y esa palabra sí que nos gusta. Yo por ahí escucho frecuentemente a una persona que dice milagros sobrenaturales. Eso está mal dicho, porque todo milagro es algo sobrenatural. Eso es como decir, subir para arriba, bajar para abajo, salga para afuera, entre para adentro. ¿Se ha visto esas redundancias que a veces utilizamos los seres? Entonces, eso también es una redundancia, es decir, milagros sobrenaturales. Pues a no ser que haya una señora que se llame Milagros, todos los demás milagros son sobrenaturales. La otra es naturalita. Pero yo creo en milagros y yo creo que Dios hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es verdad que no es una manera muy común, muy frecuente, por eso se llaman milagros. Porque si alguien tiene un dolor de cabeza y se toma una aspirina y se le quita, ¿eso es un milagro? No, eso es una acción humana y biológica y fisiológica y la química y todo. Pero cuando hay alguna manifestación que realmente es algo sobrenatural, ahí podríamos entonces estar hablando de un milagro. Y yo creo que Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones. Yo no sé cómo hay gente que a cada rato el Señor le habla, el Señor le dice, el Señor le muestra. Hay gente que frecuentemente le dice qué camisa ponerse, le dice para dónde ir. Yo no sé cómo hace gente así. Yo tengo un amigo que íbamos a jugar fútbol antes y lo fuimos a buscar y mientras lo esperábamos, al 20 minutos después llega y sale y nosotros espérenlo. Cuando sale llega y nos dice, listo muchachos, ya fui a orar, ya el Señor me dejó ir a orar, a jugar, ya vengo. Otra media hora para cambiarse. Hay gente que hasta se vuelve súper espiritual, son místicos con esto de los milagros y con esto de las manifestaciones milagrosas. Sin embargo, estamos viendo un caso de un hombre llamado Saulo que fue impactado de una manera milagrosa. ¿Cuál fue el milagro que tuvo Saulo? El milagro que tuvo Saulo fue todo ese acontecimiento de Dios tomarse el tiempo de prepararlo, meterlo por la ruta que iba hacia Damasco, y en medio de todo ese caminar, en medio de todo eso, llega un momento donde él va a tener un encuentro con una luz, y esa luz lo va a llegar a conocer a Jesús. Diga conmigo, conocer a Jesús. Mire, esa aparición de Jesús, yo no sé si usted lo puede comprender. Yo no sé si usted ha tenido esa evidencia de tener un encuentro con Jesús. A veces la gente tiene encuentros con la iglesia, a veces la gente tiene encuentros con la Biblia, a veces la gente tiene un encuentro con el tiempo de oración, tiene encuentros bonitos, pero hay personas que no han tenido un fiel encuentro con Jesús, y hacia allí es lo que usted y yo tenemos que apuntar, que el Señor se nos llegue a aparecer de tal manera que nosotros podamos tener la evidencia que Él no es solamente lo que oímos, no es solamente lo que leemos, no es solamente lo que alguien expresa, sino que Él es una realidad en nuestras vidas. Necesitamos llegar a ese tiempo donde el Señor se nos presente a cada uno de nosotros. Hubo una luz resplandeciente, Saulo cae al piso, pero después hay una voz que le habla. Y yo le quiero decir, si hay una luz resplandeciente, seguramente habrá una voz que hable, que se manifieste. Lo interesante es que el texto es claro cuando dice que todos vieron la luz,
Pero dice la Biblia, ninguno de ellos vieron a nadie. Dice la escritura ahí que ellos quedaron fue atónitos con esa luz resplandeciente y con Saulo hablando, pero ellos no escuchando la voz. Lo que quiero decirle con todo el cariño es que hay gente que ha podido escuchar la voz de Dios, pero no lo han visto. A esto usted puede llamarlo ignorancia, a esto usted puede llamarlo desconocimiento, a esto yo lo llamo religión. Han escuchado mucho, pero no han tenido ese encuentro con el Señor, no han descubierto quién es el que está detrás de todo. Ahora, ¿los milagros son buenos que ocurran? Claro que sí, y al Señor le placen hacer milagros, pero Él lo hace es para que al final todos nosotros podamos llegar a sus pies para hacer su voluntad. Nuestro Dios no es un Dios de tarimas y espectáculos que le gusta hacer, y hay bombos y platillos y cantidad de cosas, si al final la gente no es transformada. ¿Qué es lo que Él anhela y espera? Queremos manifestaciones, queremos lenguas, queremos poder, queremos saltar, queremos brincar, queremos danzar, queremos tener una cantidad de cosas, pero nuestro corazón muchas veces no está dispuesto a hacer lo que el Señor al final nos determina que debemos de hacer. Somos guiados a través de los milagros de Dios, pero no solamente somos guiados por los milagros del Señor, sino que también somos guiados por la palabra de Dios. Diga conmigo, por la palabra de Dios. Y aquí me quiero volver a algunos de los pasajes que leímos allí en este capítulo, porque cuando leemos ahí en Hechos capítulo 9, además de Saulo hablarle por medio de un milagro, le habló por medio de su palabra, y le dice el Señor a Saulo en ese momento: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire, yo quiero decirle con todo el cariño, Saulo era un hombre que conocía mucho de la palabra. Saulo era un doctor en la ley. Saulo había sido preparado, dice la escritura, bajo el maestro Gamaliel, y esa era una eminencia. Es como decir, esa es la institución, el seminario más prestigioso de ese tiempo. Bajo esa corriente fue criado este hombre llamado Saulo. Por lo tanto, él conocía mucho de la Biblia. Y recuerde que hace 8 días dijimos, cuando presentamos a Pablo, quién era Pablo, y leímos la carta a los Filipenses, donde él dice: yo fui circuncidado, yo era la tribu de Benjamín. Recuerda lo que hablábamos eso, y leíamos que él decía que él se consideraba hebreo de hebreos, pero además hay una palabra que él dice que en cuanto a la ley, él se consideraba ¿cómo? Fariseo. Gracias, pastor. Fariseo, diga conmigo, fariseo. Ahora, cuando usted le dice la palabra fariseo, ¿qué le llega a su mente? ¿Qué es un fariseo para usted? Uy, tan fariseo. Ese es un fariseo. ¿Usted qué dice? Muy religioso. ¿Qué es un fariseo? Uy, ese sí es mucho fariseo. ¿Qué idea llega a su mente? Ese es mucho hipócrita. Hoy, si a usted le dicen: oye, usted sí es mucho fariseo, ¿usted se pone contento o no? Mucha farisea. Mentiroso. Ese es un adjetivo calificativo fuerte, duro, que le digan a uno fariseo. Eso suena feo. Sin embargo, si usted llega a entender realmente lo que eran los fariseos, y usted llega a saber lo que era y por qué él saca pecho al decir que en cuanto a la ley él era fariseo, usted tiene que entender que, por ejemplo, los fariseos tenían un estricto apego a la ley. O sea, esa gente sí que estudiaba la ley, se la memorizaba y proponían en su corazón con toda su fuerza no fallar a la ley, a cumplirla al pie de la letra. Eran muy cumplidores, eran demasiado minuciosos con el estudio de la Torá. Llevaban su judaísmo con todo su fuerza. Pero además de eso, los fariseos proponían en su corazón apartarse del mundo impuro. Ellos no tenían contacto con las inmundicias y con doctrinas y con enseñanzas, y no participaban de ciertas cosas, porque para ellos eso era impuro. Ellos eran muy sectarios, eran muy rígidos en cuanto a su devoción.
Además, los fariseos tenían una gran influencia social y religiosa. Ellos eran de impacto. Ellos no se encerraban en los templos. Ellos salían y afectaban la sociedad en todas las esferas. Cuando miramos lo que eran los fariseos, eran gente que era tan preparada que estaban listos para tener cualquier tipo de enseñanza y de debate. Diga conmigo, enseñanza y debate. Hoy hay gente que no sabe hablar, hay gente que no debate, que no tiene tertulias, que no adentra. Dicen, yo no sé, pero no profundizan en lo que es. Este hombre tenía criterios para hablar. Este hombre, cuando le decían de algún tema, él no dudaba. Él sabía lo que tenía que decir porque para eso había sido preparado. Además, los fariseos, a diferencia de otros grupos, ellos sí creían que iba a haber una vida futura, que iba a haber una resurrección. Los saduceos no, pero ellos sí creían en la resurrección. Pero además de eso, ellos tenían una expectativa mesiánica. Los fariseos sí sabían que iba a venir un Mesías, un Salvador, un Cristo. Ellos sabían que iba a venir un ungido. Ellos sabían. Otros grupos no. La diferencia es que todo eso de conocer la Biblia, la Torá, para no llamar la Biblia todavía no, de conocer las Escrituras, todo eso los hacía ellos muchas veces más hipócritas y legalistas, según lo leemos nosotros en los evangelios. ¿Por qué? Y constantemente nosotros vemos que Jesús a ellos los criticaba. Escuche, el Señor les va a señalar algo, pero ellos tenían cosas muy buenas. ¿Por qué los criticaba? Porque todo eso bueno se convertía más grande, más perfecto, más elogiable que ciertos atributos. Como por ejemplo, ellos estaban tan comprometidos con lo externo, con el cumplimiento de la ley, pero todo eso lo pasaban por encima del amor, por encima de la justicia, por encima de la misericordia, por encima de la fe genuina. Ellos hacían que ellos buscaran tanto reconocimiento público por su religiosidad. Se sentían más espirituales porque ellos oraban, porque ellos ayunaban, porque ellos sabían Biblia, porque sabían Torá, porque sabían palabras en hebreo. Y así hay mucha gente que ha tenido un muy buen encuentro con la Torá, con la ley, pero se ha olvidado de la justicia, de la misericordia, de la fe genuina. De nada nos sirve a nosotros conocer tanto si al final no aplicamos lo que el Señor demanda. Pero volviendo al caso de Pablo, Pablo no solamente había sido preparado bajo esas escuelas y bajo esos criterios, sino que él, unos momentos antes, había tenido la oportunidad de haber escuchado un mensaje como el que dio Esteban. Y si usted no ha leído el mensaje de Esteban, hoy le invito para que antes de acostarse, en cualquier momento del día, usted vaya al libro de Hechos de los Apóstoles y vaya allá al capítulo 7 y usted mire todo lo que es ese discurso, esa predicación que dio Esteban. Un hombre que al punto de morir vio al Señor, pero que ahora Saulo, por lo que está escuchando, va a cambiar de esa vida muerta a una vida viva en Cristo. Y parece algo ilógico lo que usted dijo, Pastor Daniel. ¿Cómo así que una vida muerta? ¿No es vivo o está muerto? No, es que todo lo que hagamos sin Cristo, aunque estemos vivos, estamos muertos. Y hay mucha gente como Saulo que pueden tener títulos. Si nosotros lo comparáramos, diríamos que ese hombre tendría unos 3 doctorados en teología, tendría autoridad política y militar, tendría muchos reconocimientos, pero al final estaba muerto. Pero ese discurso de ese moribundo que estaba allí siendo apedreado, viendo los cielos abiertos, ese mensaje comenzó a retumbar en el interior de Saulo y fue usado para que en el momento del milagro de que Dios se le atraviese, de que el mismo Señor se le atraviese, le pudiera hablar. Por eso es el que le dice el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo que quiero finalizar con respecto a este punto que estamos hablando es que una cosa es
conocer y practicar la ley de Dios, y otra cosa es conocer y practicar la palabra viva de Dios. Y esa palabra que usted tiene en sus Biblias es una palabra viva, no es letra muerta. Esa palabra tiene el poder de transformar su vida. Lástima que le dedicamos tanto tiempo a TikTok, le dedicamos tanto tiempo a Facebook, le dedicamos tanto tiempo a alguna serie en la semana, pero la palabra viva de Dios, escasamente cuando venimos aquí al culto y decimos, abran sus Biblias en el libro tal. Tenemos un encuentro, pero con una palabra muerta. La invitación es a que meditemos en esa palabra, nos enamoremos de esa palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque mucho de la voluntad de Dios que Él tiene para su vida está ahí en la palabra de Dios. Alguien dijo, si usted quiere escuchar la voz de Dios, abra su Biblia y léala. Ahí está la voluntad de Dios. Y permítame decirle algo más, preste mucha atención. Nunca, pero nunca busque la voluntad de Dios respecto a algo que Dios ya le ha hablado de antemano por su palabra. El tratar de estar buscando algo más de lo que no esté ahí escrito en su palabra, eso hace que usted diga, Dios, lo que has dicho no me interesa, yo quiero algo más. Eso está demostrando arrogancia en muchos de nosotros. El hacer eso, el decir, Señor, yo quiero algo más fuera de lo que está escrito en tu palabra, es algo insensato, es algo infame. El querer buscar algo más en otro lugar, en una experiencia, en una revelación, en algo, es decirle, Dios, todo lo que tú has dicho anteriormente, no lo creo, no lo acepto. Y le estamos diciendo, Dios, tú eres mentiroso. Por eso necesitamos ahondar en la palabra del Señor. Diga conmigo, si Dios lo ha dicho, con más fuerza, y si Dios lo ha dicho en su palabra, esa es la voluntad de Dios. Número 3, nosotros tenemos que entender que somos guiados por personas de Dios. Usted va a entender que Dios se ha tomado el trabajo de llamar a otros, de preparar a otros para podernos ayudar a nosotros a ser guiados para alcanzar su voluntad. Y lo leemos en ese pasaje que estamos ahí encontrando, cuando aparece un hombre llamado Ananías. Su nombre aparece mencionado unas cuantas veces en la Biblia, nada más en el Nuevo Testamento, y ese personaje vuelve a desaparecer de escena y no lo volvemos a encontrar como se nombra a un Saulo o a un Pablo, como se menciona más adelante a otros discípulos. Pero este hombre que apareció en la vida de Saulo, o mejor, que el Señor toma el trabajo de prepararlo de antemano para llevarlo a la casa a encontrarlo con Saulo, muestra cómo Dios quiere revelar a nosotros su voluntad. Dios va a usar a otras personas. Dios está usando otras personas. En el seminario, hace 2 semanas que estuve allí en clase, cuando me fui a despedir del maestro, le dije estas palabras. Le dije, muchas gracias, no solamente por lo que nos enseñó durante estos días, sino gracias por haber sido obediente al llamado del Señor, por haber atendido la voz del Señor y usted haberse preparado por tantos años para que el día de hoy usted pueda bendecir mi vida. Dios ha hecho eso con muchos hombres de Dios y tenemos que siempre tener presente eso. ¿Sabe por qué? Porque a través de eso Dios te estará también formando a ti para que tú puedas llevar a otros a conocer lo que es la voluntad de Dios. La Biblia nos dice, lo leímos ahí en el libro de Hechos, que después de que Ananías ora por Saulo y Saulo es restaurado, Saulo inmediatamente, él no lo dudó, después de ser bautizado, ese hombre sale rápidamente a predicar. ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado ese llamado de ir a predicar la palabra de Dios? A veces decimos, no, yo no me he preparado, yo no he ido al seminario, yo no he ido a un instituto. Pero es que cuando usted ha tenido un encuentro realmente con Cristo Jesús,
usted ya está listo para predicar. Eso que antes usted había conocido, eso que usted antes había aprendido, todo lo que ha aprendido Pablo, ahora como se le caen las escamas en sus ojos, así se le cae el velo en su corazón y ahora puede ver con transparencia todo lo que él debe de enseñar. Así que usted y yo necesitamos aprender a rodearnos de hombres y mujeres de fe, porque Dios los usa para mostrarnos su voluntad. Debemos aprender a venir como Pablo a las sinagogas. Él podría haber dicho, no, ahora yo no voy, yo tengo una revelación, y montar su movimiento aparte. No, él no hizo eso. Él fue sujeto por el Espíritu de Dios ante otros apóstoles para poder comenzar a testificar de la bondad de Dios. Así que hoy damos gracias a Dios por aquellos hombres que hasta el día de hoy Dios los ha usado para guiarnos a nosotros para hoy cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Número 4, ¿cómo somos guiados? Somos guiados por el Espíritu de Dios. Esa es otra de las formas como Dios va a usar para nosotros enseñarnos, revelarnos cómo poner por obra, cómo hacer práctica la voluntad de Dios, y es la guianza de la persona más dulce que existe en medio de la congregación, que es el Espíritu de Dios. Le dice ahí la Escritura que Ananías va a la casa de Judas, le pone las manos encima y le dice, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo necesito ser conducido por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos también lo quieren hacer? El Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos. Diga conmigo, guiar. ¿Sabe qué es guiar? Perdón, hermana Mari, abuso de su confianza, venga un momentico. Guiar no es agarrar a una persona a la fuerza y sacarla por aquí y empezar a mechonearla y arrastrarla por aquí. Es más, él tampoco está agarrando a las personas y empujándolas. Tiene que hacer. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es sensible, es dulce. Algunos dicen que eres un caballero. Yo no lo llamo así, porque los caballeros nacen en la Edad Media. ¿Y cómo eran los caballeros? Eran unos asesinos sinvergüenzas. Sí, porque por ejemplo la palabra caballero, él es un caballero, por decir que es decente, elegante. No, los caballeros antiguamente en la Edad Media eran toscos, matones, asesinos. Él nos toma de la mano y él empieza a guiarnos y decirle, Mari, te recomiendo que sea por acá. Si te vas por allá, de pronto te puedes tropezar. Te empiezas a guiar, por allá no, Mari, por allá no te vayas, mejor por acá. Ese es el Espíritu de Dios. Si usted escucha una voz que lo empieza a empujar, ese no es el Espíritu de Dios. Si usted escucha una voz que está siempre criticando, no, ese no es el Espíritu de Dios. Él nos corrige con amor, Él nos direcciona con paz. Amén. Él hace todo posible. Nosotros no lo podemos hacer. Gracias, mi hermano. Nosotros no lo podemos hacer. Yo no sé si usted como yo, es como yo. A mí a veces como el doctor Chapatín me hacen las cosas y se me chispotean las cosas. ¿A cuánto se nos sale a veces el mal genio? ¿A cuánto nos atraviesa el apellido por ahí? Porque somos humanos. Por eso necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. Pero Él no es así, gracias a Dios, porque usted imagina cómo estaríamos nosotros de mechoneados a la fuerza. Es más, caminaríamos a hacer la voluntad de Dios, pero por imposición, sin ganas, todo porque tocó. Pero como Él no es así, Él está, aunque a veces no sentimos y no queremos hacer la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios está trabajando y nos empieza a moldear el corazón y nos empieza a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y a veces uno quiere echar para la izquierda y dice, no, mijo, por ahí no es, por acá. Y uno le orienta a uno. Esa es la alianza que necesitamos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted va a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, ese capítulo 8, yo no sé, pastor, pero para mí, ese capítulo 8 es muy difícil de hacer. Le han puesto como un título, un subtítulo ahí, guiados o vivid en el Espíritu, dice Reina Valera, vivid en el Espíritu. Se lee muy fácil. Vaya, aplíquelo y verá. Cosa tan compleja. No es fácil. Vivir en el Espíritu, cuando tengo una carne mala, cuando tengo un corazón perverso,
cuando tengo un corazón engañoso, cuando tengo esas condiciones humanas, ¿cómo es posible que yo pueda vivir así? Pues solamente, y ahí entendemos las palabras que Pablo utiliza en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Así que para ser hijos de Dios necesitamos uno. ¿Qué dice Juan? Mas a todos los que creyeron y le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos. ¿Cuántos ya cumplimos esa parte? ¿Cuántos dijimos ya? ¿Cuántos? Amén. Pero después Pablo dice, oye, pero para ser hijo de Dios se necesita ser guiado por el Espíritu. Y ahora entonces vamos a entender algo, que Gálatas, Pablo en su carta a los Gálatas, nos dice eso le rompió el alma a Saulo, para después poder escribir lo que le voy a mencionar de Gálatas capítulo 5, verso 18. Mire, yo creo que ahí Dios cogió al señor Saulo y le agarró ese corazón y le agarró el cerebro, le agarró la mente y todo lo que él sabía y todo se lo va. ¿A cuánto aquí nos gusta el café? ¿Le gusta el cafecito? He aprendido que el mejor café es el que se compra el grano, se muele y ese es mejor que ese que ya está ya molido. Pablo pasó por una trituradora de esas y lo molió. Y entonces ahora él llega y escribe en el verso 18 del capítulo 5, dice, pero si sois guiados, ¿se acuerda que él dijo que si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios? Ahora dice, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis guiados por la ley. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que él sabía? Mucha ley. Él sabía de Shabbat, él sabía de Torah, él sabía de festividades, él sacaba pecho. Y ahora le dice, él tuvo que aprender en ese proceso de ser guiado por el Espíritu. Y ahora él le dice, no, ahora tú tienes que ser guiado no por la ley, sino por él. Ay, es el Espíritu lindo que nos conduce, que nos guía. ¿Sabe? Hay personas que conocen mucha ley, tanto que los hace a ellos compulsivos, los hace a ellos arrogantes. Oh, es que yo soy el doctor, yo tengo un magíster, yo tengo esto, conocen mucho. Eso hace que las personas sean impulsivas por tanto conocer. Pero si no se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces no va a poder cumplir con la voluntad de Dios. Ahí donde nos toca a nosotros morir. Si nos ponemos a hablar de testimonios y manifestaciones del Espíritu de Dios, no terminaríamos hoy. Pero solamente quiero avanzar para decirle que yo creo que hay un Espíritu que nos guía y que Dios obra de manera sobrenatural. Yo sí lo creo. Yo creo que Dios habla a través de sueños y yo creo que Dios habla a través de visiones, sí. Pero no soy un místico. Y he sido muy cuidadoso. Yo he tenido encuentros con el Señor y he tenido que ser muy cuidadoso con respecto a ello, para no ir a hacer doctrinas de cosas que no son. Soy muy cuidadoso de hablar de ellos, de esos momentos. Uno necesita tener esa reverencia para no llegar a ser místico. Número 5. Tenemos que aprender que somos guiados por la sabiduría de Dios. Diga sabiduría de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo sobre Saulo, ahora su mente va a ser transformada. Y ahora él va a entender que lo que había aprendido hasta ese día fue bueno,
pero no era suficiente si él quería cumplir con la voluntad de Dios. Usted sabe todo lo que hizo Pablo de ese encuentro en adelante. Usted sabe todo lo que alcanzó el mundo occidental, el mundo gentil, todo lo que escribió, todas sus cartas, todas sus enseñanzas, todos sus encuentros, todo lo que él vivió. Fue gracias a que él pudo llegar a tener ese encuentro con el Espíritu de Dios. Pero él ahora entiende y comprende que eso que aprendió fue bueno, pero no es mejor que lo que él puede aprender del Espíritu de Dios. Es más, llega un momento donde él, cuando va a decir de lo que él ha aprendido, dijo: todo lo que yo aprendí, comparado con lo que el Espíritu y la sabiduría de Dios me ha enseñado, todo eso yo lo tengo por basura. Y esa palabra basura tendríamos que nosotros analizarla, porque aquí en los Estados Unidos hay gente, no los latinos somos muy desordenados en esto, pero los norteamericanos son tan ordenados que ellos aprenden a tener en sus casas no un tarro, sino 2 y hasta 3 tarros de basura. Y ponen aquí la basura del plástico y aquí la basura de los orgánicos. ¿Son así o no son así? ¿Cuántos tienen ese hábito de los varios tarros? Del cartón. Los latinos no tenemos eso, nosotros todos vamos para el mismo lado. Pero los americanos no. ¿Y sabe qué pueden hacer los americanos y aún los europeos y aún los asiáticos? Con lo que es basura, lo procesan y sirve para algo. O sea que la basura no es tan basura. Pero la palabra que está utilizando Pablo ahí de basura es la palabra más fea que pueda usted encontrar. Es algo que dice, no sirve para nada. Y en algún momento algún maestro del seminario me dijo, la palabra que está escrita ahí es la misma palabra para la palabra estiércol, que es una palabra elegante. ¿Usted sabe lo que es estiércol? ¿Cuál es la palabra vulgar para estiércol? No la diga aquí. Pero esa es la palabra de una necesidad fisiológica que hace un ser humano. Eso no sirve para nada. Si fuera la Jota allá del Caribe, de nuestro país caribeño, diría, eso no sirve para nada. Eso es lo que dice Pablo. Todo lo que yo aprendí, aunque fue bueno, frente a la presencia de la sabiduría de Dios, no es nada. Y el apóstol Santiago nos dice, ¿alguien aquí quiere ser sabio? Pídasela a Dios. ¿Quiere sabiduría de Dios? Pídasela, que Él está dispuesto a darla en abundancia y sin reproche. O sea que es posible para cualquier ser humano, por más, aquí no importa la cuota de la inteligencia que usted tenga. Aquí lo que importa es la disposición y el hambre que usted tenga por querer tener la sabiduría de Dios para poder cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 15 al 18, apúntalo por allí para que usted lo lea después, yo se lo voy a leer aquí. Dice Pablo, dice, mirad con diligencia. Eso significa presten atención, cuidado, miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Y más adelante dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué es sabiduría? Podríamos decir tantas definiciones, pero solamente déjeme decirle que sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Podríamos profundizar, pero necesito avanzar. Solo quiero decirle lo siguiente, apreciado hermano, apreciada hermana, los que ven estos videos, no teman en usar su mente. Si Dios dice que nuestra mente necesita ser transformada,
transformada, es porque la va a usar en algún momento. Así que necesitamos que esa mente esté llena de la sabiduría de Dios. No podemos tener en esa mente algo de sabiduría de Dios y algo de sabiduría de hombre, porque tarde o temprano eso nos va a desviar de la voluntad de Dios. Mis amados, la voluntad de Dios no se encuentra con el que usted tenga sus ojos llorados y su nariz mocosa. La sabiduría de Dios no se encuentra porque usted tuvo ese ardor en el corazón, simplemente, o porque a usted se le pararon los pelitos, porque fue una iglesia y tuvo una experiencia, o vino una congregación, o fue un tiempo devocional, o fue un retiro y usted tuvo algo especial. Esas experiencias, si no te conducen a hacer la voluntad de Dios, fue una experiencia más, pero no es la voluntad de Dios. Así que esto es mucho más que inteligencia emocional. Esto es mucho más que inteligencia artificial. Esto se llama inteligencia espiritual. Esto estamos hablando de revelación de la dirección de Dios. Por eso yo quiero invitarle para que usted aclare sus motivaciones, para que usted enderece su corazón, para que usted se alinee a lo que Dios tiene reservado para usted. Para dejar este punto quiero leer una frase que el doctor J.L.C. Baker dijo: sabiduría es el poder de ver y la inclinación a escoger la mejor y más alta meta con la plena seguridad de lograr. Número 6. ¿Cómo somos guiados? Somos guiados por la providencia de Dios. Diga conmigo otra vez la palabra providencia. Cuando usted lee capítulo 9 de Hechos, vaya a su Biblia, Hechos 9. Este versículo no lo hemos leído todavía, pero es necesario que usted lo encuentre para que lo meditemos ahora. Cuando usted mira lo que dice el versículo 23. Pasados muchos días, los judíos consultaron entre sí para matarle. ¿Matar a quién? A Saulo. Pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. Entonces sus discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro en una canasta. Mire, Saulo, desde el momento que recibió al Señor y que dispuso su corazón para hacer la voluntad de Dios, ese hombre tuvo que ser preparado para tener una vida de dificultades. Diga conmigo, vida de dificultades. ¿Sabe? Yo no sé si a usted le predicaron un evangelio de entregue su vida a Cristo, que aquí en adelante todo iba a ser bonito, agradable. Yo no sé si a usted le predicaron eso. Pero cuando yo leo la Biblia, me encuentro con una cantidad de hombres y mujeres que por causa de haber venido a Cristo, tuvieron que aprender a enfrentar problemas, empezar a vivir dificultades, a descubrir problemas que no tenían antes y que ahora se le iban a avecinar, e incluso hasta arriesgar su propia vida con la muerte. Mire, el hacer la voluntad de Dios, no crea que usted, el hacer esa voluntad de Dios, lo va a poner en un camino donde va a encontrar miel sin abejas. Es que es más fácil ir a Publix y comprar la miel, pero la verdadera miel pura es la que usted encuentra en él. Y si quiere ir al panal, seguramente una que otra abejita se le va a levantar. Ay,
Usted se imagina al letrado Paulo, a Saulo, con todo su poderío, estar huyendo de noche, montado en una canasta, dejar todo su goodwill, dejar todo su alcurnia, su renombre, y estar huyendo. Usted se imagina a Pablo en esa situación. ¿Sabe por qué ocurre eso? Diga, hay un Dios que nos provee y nos protege. Pero es importante tener la sabiduría de Dios para saber qué hacer. Saulo hubiera podido decir y salir a la puerta, a ver, ¿qué me va a poner a mí? A ver, ¿quién viene por mí? Aquí estoy, a ver, ¿quién viene por mí? Hubiera sido un negligente, un necio. Así no se hace la guerra. La Biblia nos enseña que la guerra se hace con sabiduría, con entendimiento. Pero esa sabiduría viene de Dios para podernos dar las estrategias de cómo salir. Quiero entonces finalizar este servicio diciéndole a usted con esta enseñanza. ¿Cómo podemos resumir todo esto? ¿Cómo podríamos, si pudiéramos usar una palabra o algo o alguien para poder resumir esto? Yo solamente podría decirle, solo Jesús. Solo Jesús. Mire, esto podría ser una charla motivacional o piadosa, o podría haber sido una enseñanza instructiva para usted donde aprendió alguna cosa. Pero si esto no lo lleva a usted a ver a Jesús, definitivamente usted y yo no hemos cumplido con el objetivo. Si usted quiere ver a un Dios real, un Dios que se manifiesta, un Dios que actúa, un Dios que da sabiduría, un Dios que da provisión, un Dios que se manifiesta de manera milagrosa, un Dios que usa su palabra, tendría que referirse a Jesús. Solo Jesús podría hacer la obra que usted y yo necesitamos hacer. Necesitamos que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se someta a la cabeza, que es Cristo, para poder hacer su voluntad. Usted se imagina un día levantarse, que usted se despierte, abra sus ojos y su mano derecha le diga, en el caso mío, señor Daniel, buenos días. Hoy voy a levantarme, voy a prepararle café, voy a afeitarlo, yo voy a conducirlo al trabajo y yo quiero que... ¿Usted se imagina la mano haciendo eso? Y de pronto la otra mano diciendo, pues si usted puede, yo también puedo, pero primero lo va a llevar a hacer esto y después va... ¿Usted imagina qué va a pasar conmigo? ¿Usted imagina qué pasará con usted? ¿Quién es el que ejecuta la voluntad del ser? La cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Entonces la cabeza es la que debe dirigir al cuerpo, no el cuerpo, a la cabeza. Nosotros hacemos al revés. Nosotros hacemos proyectos. Señor, mire este proyecto. Y decimos, Señor, hagamos esto por acá. Y Él siendo la cabeza diciendo, muy bonito, pero eso no es lo que yo quiero. Póngase por favor de pie para que terminemos esta enseñanza. Pero quiero dejarle esto en su mente y en su corazón. 3 principios, se los voy a nombrar solamente, acerca de la voluntad de Dios. Lo primero que quiero decirle es que la voluntad de Dios es para su bienestar. Mire a alguien que esté a su lado, dígale, la voluntad de Dios es para tu bienestar. Mire, la voluntad de Dios no es algo que usted debe hacer. No. La voluntad de Dios es algo que usted logra hacer, que es diferente. Le dije ahora, el Romanos capítulo 8 es muy complejo, porque yo veo una disputa ahí entre lo que debo de hacer y lo que hago. Entonces necesitamos aprender a amar tanto la voluntad de Dios que nuestra lógica, nuestro razonamiento, nuestros criterios, nuestros principios, nuestras opiniones callen ante la soberanía del Señor. Número 2, la voluntad de Dios nunca lo llevará a donde el poder y la gracia de Dios
no lo pueden habilitar ni lo pueden guardar. Y número 3, yo quiero decirle que usted es libre de elegir. ¿Usted es libre? Amén. ¿Usted es libre? Sí. Pero usted no es libre de no escoger. De hecho, si usted ya escoge no hacer nada, o usted propone no hacer nada, ya eligió. Usted elige hacer. Si usted no hace, ya eligió. Pero quiero decirle, independientemente si usted elige o no elige, hay consecuencias por causa de nuestras decisiones y de nuestras elecciones. Y usted y yo no somos libres de esas elecciones. Esas consecuencias llegan. Yo puedo tomar la decisión de tirarme de un 10º piso o no tirarme. Si me tiro, ya no puedo elegir las consecuencias. Las consecuencias han elegido por mí. Así pasa con Dios. Así que nuestra invitación es para que usted, en esta hora, usted pueda decir: Señor, yo ya he luchado, me he preparado, me he esforzado, yo he querido hacer. ¡Ah! Como Saulo, yo iba con un programa, iba con un proyecto de vida. Pero yo necesito que tú no solamente seas una luz en mi camino, sino que tú me hables. Y yo poderte decir: Señor, ¿quién eres? Y poderle decir: Señor, ¿qué quieres que yo te haga? Cierre sus ojos y medite ahí en su palabra. Medite. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales, donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.